La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Richard Sterling, el magnate inmobiliario de Seattle, estaba recostado en su silla, riéndose. Miró a su esposa Sarah, sentada sola en la mesa de los demandantes. Sin abogado, sin asistencia, solo una mujer temblorosa con un cardigan de segunda mano que sostenía un sobre de Manila. Richard le susurró a su costoso abogado. Mira esto, va a suplicar un acuerdo. Pero la risa se apagó al instante cuando el juez Harrison Caldwell abrió el sobre. El rostro del juez palideció. Miró por encima de sus gafas, fijó la vista directamente en Richard y preguntó, Señor Sterling, ¿sabe usted quién figura realmente como propietario de la finca Shellhurst? En ese momento, Richard se dio cuenta de que el juego había terminado. Richard Sterling no solo entró en la sala, se adueñó de ella. Con su 1,8 m de altura y un traje italiano a medida confeccionado en Savile Row, se miró en el reflejo de las ventanas de cristal de su oficina en esquina, en la planta 40 del edificio Sterling Dynamics. Bajo él, la ciudad de Seattle parecía una placa de circuito gris y lluvia que se movía a su antojo. Richard, la junta está esperando. Una voz ronroneó por el intercomunicador. Era Jessica Thorne, su directora financiera y durante los últimos 18 meses, la mujer que calentaba su cama mientras su esposa Sarah se quedaba en casa acumulando polvo. Diles que voy para allá, Jessica, y asegúrate de que los documentos de la fusión del distrito de almacenes estén encima. Quiero aplastar a los representantes sindicales antes del almuerzo. Richard sonrió con aire burlón. La vida era fácil cuando no se tenía conciencia. Tenía 45 años, era más rico que Dios, y estaba a punto de cerrar un trato que ocultaría $30 millones en activos en una cuenta offshore en las Islas Caimán. Activos que su esposa nunca sabría que existían. Sarah. Pensar en ella le hacía poner los ojos en blanco. Cuando se conocieron hace 15 años, ella era una tímida y guapa bibliotecaria llamada Sarah Miller. Era dulce, modesta, y lo miraba como si fuera un superhéroe. Eso le gustaba. Quería una admiradora, no una compañera. Pero con los años, lo dulce se había convertido en aburrido. Llevaba zapatos cómodos. Era voluntaria en el refugio de animales. Cocinaba carne asada los martes. No tenía ni idea de que Richard la había superado en cuanto su patrimonio neto alcanzó los 7 dígitos. Entró en la sala de juntas. El aire olía a café caro y a miedo. Caballeros, anunció Richard, tomando asiento a la cabecera de la mesa de caoba. Hagamos dinero. Arthur Vance, el abogado personal y mediador de Richard, se inclinó hacia adelante. Arthur era un tiburón con traje, calvo, astuto y totalmente despiadado. Richard, antes de empezar, ¿has recibido el correo certificado en casa esta mañana? Richard hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Probablemente sea otra invitación a una gala benéfica para Sarah. Le encanta malgastar mi dinero en salvar perros con 3 patas. Era del juzgado, Richard, dijo Arthur en voz baja. Richard se detuvo, con la taza de café a medio camino de su boca. ¿El juzgado? Relaciones domésticas. Sarah ha solicitado el divorcio. La sala se quedó en silencio. Richard miró a Arthur durante un segundo y luego soltó una carcajada estruendosa. Los miembros de la junta directiva se miraron confundidos antes de reírse nerviosamente junto con el jefe. Divorcio. Richard se secó una lágrima de alegría. Sarah. Mi Sarah. Ni siquiera puede devolver una batidora a Target sin ponerse nerviosa. ¿Quién la representa? ¿Mears? ¿Goldberg? Arthur dudó y miró su tableta. Esa es la cuestión, Richard. El expediente dice pro. Se representa a sí misma. Richard dio un golpe en la mesa con la mano, sonriendo. Se representa a sí misma. Oh, esto es genial. Esto es maravilloso. Cree que puede presentarse ante un tribunal superior en nuestra contra. Ni siquiera sabe cómo rellenar una declaración jurada financiera. Puede que sea una estratagema, dijo Jessica desde el otro extremo de la mesa, entrecerrando los ojos. Era más inteligente de lo que Richard creía, y a diferencia de él, no subestimaba a las personas.
Quizás esté tratando de ganarse la simpatía del juez. La simpatía no divide los bienes, Jessica. Richard se burló. Los abogados sí, y yo tengo a Arthur Vance. Se volvió hacia su abogado. Arthur, entierra a esa mujer. Alarga el proceso. Haz que gaste hasta el último centavo que tiene, que es nada porque yo controlo las cuentas. Cuando hayamos terminado, estarás suplicando que le dejen quedarse con su Honda Civic de 2015. Richard se levantó y se abrochó la chaqueta. El miedo había desaparecido, sustituido por la emoción de la casa. Le encantaba aplastar a sus competidores en los negocios. Aplastar a su esposa en los tribunales solo sería un ejercicio de calentamiento. Volvamos a la fusión, dijo Richard. Tengo que arruinar a mi esposa más tarde. Pero Richard cometió un error crítico esa mañana. Supuso que Sarah era la misma mujer con la que se había casado hacía 15 años. No se dio cuenta de que vivir con un narcisista durante una década y media cambia a una persona. O la destroza o la convierte en alguien más duro, más agudo y mucho más callado. Sarah no solo había estado cocinando carne asada, había estado observando y sabía lo de las cuentas en las Islas Caimán, sabía lo de Jessica, y lo más importante, sabía el nombre que aterrorizaba a Richard Sterling, un nombre que él creía enterrado en una tumba desde 1998. 3 semanas antes de la presentación, el ambiente en la mansión Sterling, en el 42 de Oak Haven Drive, era asfixiante. La casa era una extensa obra maestra moderna de cristal y acero, fría y con mucho eco. Sarah Sterling estaba sentada en la isla de la cocina, mirando fijamente una taza de té de hierbas que se había enfriado. A sus 40 años, seguía siendo hermosa, aunque lo ocultaba bajo suéteres holgados y se recogía el cabello castaño en un moño severo. Miró el reloj. Eran las 8:15 p.m. Richard no estaba en casa. No volvería a casa. Le había enviado un mensaje diciendo que trabajaría hasta tarde. Sarah sabía que trabajar hasta tarde significaba cenar en la Cavalier con Jessica Thorne. Lo sabía porque tenía la contraseña de la cuenta de Uber Eats de Richard. Él era descuidado con su huella digital porque pensaba que Sarah era tecnológicamente analfabeta. Creía que ella solo usaba el iPad para buscar recetas en Pinterest. Se equivocaba. Sarah se levantó y se dirigió al estudio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Era la noche. Todos los martes, Richard jugaba al póker con sus socios. Jessica iba a su clase de spinning. Era la única oportunidad que tenía. Entró en el despacho de Richard. Olía a cuero y sándalo, el aroma de su colonia. Lo odiaba. Se dirigió directamente al gran óleo de un barco azotado por la tormenta que colgaba detrás de su escritorio. Era un cliché, la caja fuerte escondida detrás del cuadro. Richard no era tan original como creía. Agarró el marco y lo giró hacia afuera. Ahí estaba, una pesada caja fuerte de titanio. No tenía el código, pero no lo necesitaba. 6 meses antes, había entrado en el despacho para llevarle un café a Richard mientras él estaba hablando por teléfono. Él estaba de espaldas, abriendo la caja fuerte. Tecleó los números 10, 248, 8. No era un cumpleaños, no era un aniversario. Era el precio de las acciones de su primera empresa el día que la vendió. 1024,88. Richard amaba el dinero más que a las personas. Por supuesto, su contraseña era una cantidad en dólares. Los dedos de Sarah temblaban mientras tecleaba en el teclado. Bip, 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 bip. Se encendió una luz verde. El ruido mecánico de la cerradura al abrirse sonó como un disparo en la casa silenciosa. Abrió la pesada puerta. Dentro había montones de dinero en efectivo, algunos relojes y un pasaporte. Sarah ignoró el dinero. Cogió la carpeta de cuero negro que había en la parte de atrás. Era el libro del fin del mundo. Richard había alardeado de él una vez, cuando estaba borracho de whisky. Si alguna vez me persigue Hacienda, Sarah, este libro es mi póliza de seguro, pero nunca lo encontrarán. Abrió la carpeta. Estaba llena de documentos de constitución de sociedades ficticias. Shell Companies, Obsidian Holdings, Blue Water LLC, Titan Trust. Oyó las páginas frenéticamente. Necesitaba pruebas de la transferencia a las Islas Caimán.
Si se divorciaba de él sin pruebas, el tribunal solo dividiría los activos conocidos. Richard se quedaría con los millones que había desviado y a ella le quedarían unas migajas. Su dedo recorrió un libro de contabilidad. Transferencia de 4,5 millones de dólares. Beneficiario, Jato Thorne. Sarah sintió una oleada de náuseas. Él estaba dando los bienes matrimoniales a su amante. Siguió hojeando. Entonces se detuvo. Se le cortó la respiración. Había una escritura de una enorme promoción inmobiliaria comercial en el centro de Seattle. El proyecto Skyline era la joya de la corona de Richard, valorada en casi 50 millones de dólares. Pero Richard lo había estructurado de forma extraña para evitar impuestos. Había puesto la propiedad del terreno en un fideicomiso ciego llamado Phoenix Trust. Sarah leyó la letra pequeña del documento del fideicomiso. Abrió mucho los ojos. Lo volvió a leer. Richard había sido perezoso. Había utilizado una vieja plantilla legal de cuando se casaron, cuando intentaba impresionar a su padre, un hombre severo que no confiaba en Richard. Para apaciguar a su padre en aquel entonces, Richard había nombrado como principal beneficiario del fideicomiso, no a sí mismo, sino al heredero biológico de la familia Miller. Nunca lo había actualizado. Pensaba que controlaba el fideicomiso porque era el fideicomisario. Pero la propiedad, el patrimonio, pertenecía al beneficiario. Y luego, pegada al reverso de la escritura, había una nota manuscrita en una nota adhesiva amarilla con la letra de Richard. Esconde los activos aquí. El juez Caldwell nunca comprueba el beneficiario de los fideicomisos ciegos. Me debe un favor. Sarah sacó su teléfono. No tomó ninguna foto. Las fotos podían ser objeto de controversia. Las fotos podían ser retocadas con Photoshop. Cogió la escritura original. La sustituyó por un documento falso que había escrito a máquina ese mismo día. Una escritura falsa que a simple vista parecía idéntica, pero en la que Richard figuraba como propietario. Colocó la escritura falsa en la carpeta, la cerró y la volvió a guardar en la caja fuerte. Cerró la caja fuerte con llave. Volvió a colocar el cuadro en su sitio. Se quedó en el centro de la habitación, apretando el documento contra su pecho. ¿Quieres una guerra, Richard? Susurró a la habitación vacía. Te daré una guerra, pero no utilizaré a un abogado que puedas comprar. Lo haré yo misma. Sabía que si contrataba a un abogado de renombre, Richard se asustaría. Revisaría la caja fuerte. Destruiría los documentos. Escondería mejor el dinero. Tenía que parecer débil. Tenía que parecer incompetente. Tenía que hacerle reír porque, cuando Richard reía, cerraba los ojos. Y entonces sería cuando ella atacaría. La mediación obligatoria tuvo lugar 10 días después en las oficinas de Vance, Galloway y Moore, un bufete de abogados que ocupaba las 3 plantas superiores del Columbia Center. Las vistas desde la sala de conferencias eran impresionantes, con vistas al estrecho de Puget. Pero Sarah no miró por la ventana. Se sentó con las manos cruzadas en el regazo, mirando fijamente el pulido veteado de la mesa de nogal. Llevaba un cardigan gris que había visto días mejores y unos pantalones que le quedaban un poco holgados. Llevaba una bolsa de lona en lugar de un maletín. Dentro estaban sus notas, escritas a mano en un cuaderno rayado. Frente a ella se sentaban Richard y Arthur Vance. Parecían 2 pilares gemelos de la invencibilidad corporativa. Richard miraba su reloj irradiando un aire de aburrimiento. La mediadora, una mujer severa llamada Elaine Pembroke, que había visto miles de divorcios y había perdido la fe en el amor allá por 1995, carraspeó. Señora Sterling, comenzó Elaine ajustándose las gafas. El propósito de esta reunión es llegar a un acuerdo amistoso antes de sobrecargar el sistema judicial. El abogado del señor Sterling ha preparado una propuesta. Señor Vance. Arthur Vance deslizó una elegante carpeta encuadernada en cuero por la mesa hacia Sarah. Se movió con suavidad, como un tiburón deslizándose por el agua. Sarah, dijo Arthur, con voz empapada de falsa simpatía. Richard quiere ser generoso. Sabe que no has trabajado en, una década y media. El mercado laboral es difícil, así que aquí está la oferta.
Sarah abrió la carpeta. Las cifras eran insultantes. Pensión alimenticia, $25,000. División de bienes. Sarah se queda con el Honda Civic de 2015. Richard se queda con la finca Oak Haven, los vehículos y todas las carteras de acciones. Pago único, $50,000. $50,000. Eso era menos de lo que Richard gastaba anualmente en las cuotas de su club de campo. Ni siquiera cubriría el alquiler en Seattle durante 2 años. La voz de Sarah temblaba. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos y llorosos. Esto no me parece justo. Solo la casa vale 4 millones. Richard suspiró, un sonido pesado y exagerado. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Sarah me miró. La casa está hipotecada hasta el máximo para pagar el negocio. Si la vendemos, le debemos dinero al banco. Te estoy haciendo un favor al asumir esa deuda. Te vas limpia con $50,000. Puedes volver a vivir donde vivan tus padres. Idaho, Montana. Wyoming, susurró Sarah. Exacto, Wyoming. Allí puedes comprarte una bonita caravana. Richard sonrió con aire burlón, pero Sarah pasó las páginas con dedos torpes. ¿Y las otras empresas? Obsidian Holdings, las cuentas del Meridian Shelter Bank. El aire de la habitación se congeló. Arthur Vance miró fijamente a Richard. Richard mantuvo el rostro impasible, pero le temblaba el músculo de la mandíbula. Un pequeño espasmo rítmico. No sé de dónde sacas tu información, Sarah, dijo Arthur, bajando una octava el tono de voz y volviéndose más frío. Obsidian Holdings es una empresa fantasma desaparecida desde hace 10 años, tras fracasar en su aventura empresarial. No tiene ningún valor. Y Meridian Shelter. Richard no tiene cuenta allí. Creí ver una carta una vez, balbuceó Sarah, retrocediendo, con aspecto aterrorizado por haberlos molestado. Quizás me equivoqué. No se me dan muy bien los documentos financieros. Richard se relajó. Ella estaba adivinando. Estaba tanteando. No lo sabía. Si tuviera pruebas reales, tendría a un abogado golpeando la mesa con ellas. El hecho de que estuviera allí sola, murmurando sobre viejas cartas, significaba que no tenía ni idea. Estás confundida, Sarah, dijo Richard, con tono condescendiente. Por eso tienes que aceptar el acuerdo. Si vamos a juicio, Arthur te va a destituir. Te va a hacer ponerte delante de un juez y explicar por qué no has contribuido en nada al matrimonio durante 15 años. El juez podría darte 0. ¿Es eso lo que quieres? Sarah bajó la mirada hacia su bolsa de lona. Agarró las asas con fuerza. No puedo aceptar este acuerdo, Richard. Necesito la mitad. Richard echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Fue un fuerte ladrido que resonó en las paredes de cristal. ¿La mitad? ¿Crees que te mereces la mitad de mi imperio por pasar la aspiradora? Arthur, hemos terminado. Presenta la moción para fijar la fecha del juicio. Quiere hacerse la víctima. Muy bien, dejaremos que el juez Caldwell decida. Richard se levantó y se abrochó la chaqueta. Se inclinó sobre la mesa y su cara colonia inundó a Sarah. Estás cometiendo un error, Sarah. Un error muy caro. Cuando esto termine, ni siquiera tendrás el Honda. Salió, con Arthur siguiéndole como un fiel Doberman. Sarah se quedó allí sentada durante mucho tiempo después de que se marcharan. La mediadora Elaine la miró con lástima. Sarah Sterling, dijo Elaine en voz baja, usted es prosaica. Eso significa que es su propia abogada. Arthur Vance es uno de los litigantes más agresivos del estado. ¿Estás segura de que no quieres reconsiderar el acuerdo? Es mejor que nada. Sarah finalmente levantó la vista. Las lágrimas habían desaparecido. Sus ojos estaban secos, claros y fríos como el hielo. No quiero nada, Elaine, dijo Sarah, con voz firme y completamente diferente a la de la mujer temblorosa de hacía 5 minutos. Lo quiero todo. Se levantó, cogió su bolsa de lona y se marchó. Tenía lo que necesitaba. Había confirmado que Obsidian Holdings y Meridian Shelter Bank eran los puntos débiles. La reacción de Richard, ese pequeño tic en la mandíbula, le indicó que estaba en lo cierto. Él había mentido al decir que estaban en quiebra. Ahora solo tenía que conseguir que dijera esa mentira bajo juramento.
El Tribunal Superior del Condado de King era un lugar de miseria, aburrimiento y luces fluorescentes. La Sala 4B estaba presidida por el juez Harrison Caldwell. El juez Caldwell era un hombre del Club de los Viejos Amigos. Tenía una melena plateada, la cara roja por el exceso de whisky y la reputación de odiar los largos juicios de divorcio. Él y Richard Sterling eran miembros del mismo club de golf exclusivo, el Pines. Aunque no eran amigos íntimos, se movían en los mismos círculos. Se saludaban con un gesto de la cabeza en el vestuario. Esa familiaridad era peligrosa. La sala del tribunal estaba abarrotada. El equipo de relaciones públicas de Richard había filtrado el divorcio a la prensa, presentándolo como una cazafortunas que intentaba desplumar a un creador de empleo local. Algunos periodistas se sentaron en la parte de atrás, con los bolígrafos preparados. Richard se sentó en la mesa del demandado, flanqueado por Arthur Vance y dos asociados junior. Tenían ordenadores portátiles, montones de carpetas y gráficos refrigerados. Parecía que iban a lanzar una invasión militar. Sarah se sentó sola en la mesa de la demandante. Su mesa estaba vacía, salvo por un bloc de notas, un bolígrafo y el sobre de Manila. «Todos de pie», gritó el alguacil. El juez Caldwell entró con paso firme, con su toga negra ondeando. Se sentó, se frotó las sienes y miró con severidad el expediente. «Sterling contra Sterling», refunfuñó el juez. «Veo que la demandante se representa a sí misma. Sora Sterling, le advierto desde ya que no ofrezco un trato especial a los litigantes. Se espera que conozca las normas sobre pruebas y procedimientos. Si me hace perder el tiempo, la acusaré de desacato. ¿Lo entiende?» «Sí, señoría», dijo Sarah en voz baja, poniéndose de pie. «Muy bien, señor Vance, declaración inicial». Arthur Vance se puso de pie. Estaba en su elemento. Caminó por la sala del tribunal, gesticulando elocuentemente. «Señoría, este es un caso sencillo. Richard Sterling es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Construyó Sterling Dynamics desde cero. Trabajaba 80 horas a la semana. Su esposa, la demandante, disfrutó de los frutos de ese trabajo sin contribuir a la cosecha. Ahora busca destruir el negocio que sustenta a cientos de empleados en esta ciudad. Todo por codicia. Demostraremos que los activos que ella reclama son fantasías y que el acuerdo prenupcial, aunque no existe, se entendió verbalmente. Pedimos al tribunal que conceda una separación justa de los activos basada en la contribución, y en este caso su contribución fue nula». Se sentó con aire de suficiencia. Richard le hizo un sutil gesto con la cabeza. «Sora Sterling». El juez la miró aburrido, su alegato inicial. Sarah se levantó, con las manos temblando visiblemente. Miró al juez y luego a Richard. «Su señoría», comenzó, con voz temblorosa. «Mi marido es un hombre poderoso, es inteligente, tiene éxito. Yo solo soy ama de casa. Pero hay una cosa que sé cómo suena una mentira. Y le pido al tribunal que se limite a ver la verdad, no los gráficos sofisticados, ni las palabras caras, solo la verdad. Creo que mi marido ha ocultado millones de dólares a esta familia, y tengo la intención de demostrarlo». Arthur Vance se rió entre dientes. El juez frunció el ceño a Sarah. «Las acusaciones requieren pruebas, señora Sterling, no sentimientos. Llame a su primer testigo». «Llamo a Richard Sterling al estrado», dijo Sarah. Un murmullo recorrió la sala. Era arriesgado llamar primero a la parte hostil. Richard se dirigió al estrado, prestó juramento y se sentó. Miró a Sarah con una mezcla de diversión y lástima. Estaba dispuesto a destruirla. Sarah se dirigió al podio. Parecía pequeña. «Richard», dijo. «¿Me quieres?» «Protesto», ladró Arthur Vance. «Se admite por pertinencia». El juez Caldwell suspiró. «Señor Sterling, cíñase a las finanzas». «Lo siento», dijo Sarah. Bajó la vista hacia sus notas. «Richard, ¿puede decirle al tribunal el valor total de sus activos a día de hoy?» Richard sonrió. Lo había ensayado. Aproximadamente $4,2 millones, la mayor parte invertidos en la residencia principal y en acciones ilíquidas de Sterling Dynamics. ¿Y no tiene otras cuentas bancarias,
¿Ni otras propiedades? Ninguna, dijo Richard con suavidad. Soy un libro abierto, Sarah, lo sabes. ¿Y Obsidian Holdings? Preguntó Sarah. Richard no pestañeó. Como ha declarado mi abogado, esa empresa se disolvió hace años. Tiene un saldo de cero. Y Phoenix Trust. Esta vez, Richard hizo una pausa de solo una fracción de segundo. Phoenix Trust era el vehículo para el proyecto Skyline. Era el gran secreto, pero sabía que el papeleo era impenetrable. Su nombre no aparecía en él. Soy el fideicomisario de ese fideicomiso, dijo Richard con cautela. Lo administro para un tercero, no soy el propietario. Por lo tanto, no es un bien ganancial. ¿Quién es el tercero?, preguntó Sarah. Es un fideicomiso ciego, mintió Richard. Administro los activos para inversores anónimos. Sarah asintió lentamente. Parecía derrotada. Entonces, ¿no eres el propietario del terreno del proyecto Skyline, el terreno que vale 50 millones de dólares? No, afirmó Richard con firmeza. Solo administro el desarrollo. ¿Y no tiene cuentas en el extranjero, concretamente en las Islas Caimán? Por supuesto que no, dijo Richard ofendido. Esa es una acusación ridícula. Sarah se volvió hacia el juez. Su señoría, no tengo más preguntas para el testigo en este momento, pero me gustaría presentar pruebas para impugnar este testimonio. Arthur Vance se levantó. Protesto. No hemos visto ninguna prueba. La presentación de pruebas se cerró hace semanas. Son pruebas para refutar el testimonio, su señoría, dijo Sarah, con voz repentinamente más firme. Aceptada. Según el caso Estado contra Reynolds, las pruebas para refutar el testimonio por perjurio pueden presentarse en cualquier momento. El juez Caldwell parecía molesto. Miró el reloj. Era casi la hora del almuerzo. Bien, espetó el juez. ¿Qué tiene, señora Sterling? Sea breve. Sarah cogió el sobre de Manila. Caminó hacia el estrado. Richard la observó. Sintió un repentino escalofrío en la nuca. Había algo en su forma de caminar. Ya no parecía una ama de casa asustada. Caminaba con la precisión de un verdugo. Entregó el sobre al alguacil, quien a su vez se lo entregó al juez. Este sobre, anunció Sarah a la sala, volviéndose directamente hacia Richard, contiene la escritura original de la propiedad del proyecto Skyline en poder del Phoenix Trust. También contiene el libro de contabilidad de la caja fuerte de nuestra casa, la caja fuerte cuya combinación Richard cree que yo no conozco. Richard palideció. Empezó a levantarse. Siéntese, señor Sterling, ladró el juez Caldwell. El juez abrió el sobre. Sacó la escritura. Se ajustó las gafas. La sala quedó en silencio. La mente de Richard se estaba borrando. No importa, pensó. La beneficiaria del Phoenix Trust es una empresa ficticia. No puede demostrar que soy yo. Estoy a salvo. El juez Caldwell leyó el documento, levantó las cejas, entrecerró los ojos, lo volvió a leer. Luego, el juez levantó la vista. No miraba a Sarah, miraba fijamente a Richard con una expresión de total sorpresa y confusión. Señor Sterling, dijo el juez, con voz tranquila, pero que resonaba en la sala en silencio. ¿Conoce la designación de beneficiario en este instrumento fiduciario? Es una sociedad de cartera, señoría, balbuceó Richard, con el sudor brotándole en la frente. No, dijo el juez Caldwell, no es una sociedad de cartera. El juez dio la vuelta al documento para que el tribunal pudiera verlo. Señaló la línea de la parte inferior, la que Richard no había comprobado en 15 años. El beneficiario del fideicomiso Phoenix y, por extensión, el propietario del proyecto Skyline de 50 millones de dólares figuraba como el primogénito de Sarah Miller. Richard Froh se le fue todo el color de la cara tan rápido que casi se desmaya. Ahora recordaba lo que había pasado hacía 15 años. Había intentado impresionar al padre de Sarah. Lo había escrito así para demostrar que era un hombre de familia, con la intención de cambiarlo la semana después de la boda. Se había olvidado. Nunca lo había cambiado. Y Sarah. Sarah y él no tenían hijos. Espera, susurró Richard, con la voz quebrada. Nosotros no tenemos hijos. Así que el fideicomiso no es válido. Vuelve al fideicomisario. Vuelve a mí.
Richard sonrió nerviosamente. Verás, es una tecnicidad. No hay ningún primogénito. Sarah estaba de pie en medio de la sala del tribunal. Se alisó el cardigan. Miró a Richard y, por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa auténtica y aterradora. En realidad, señoría, dijo Sarah con la mano apoyada en el estómago, eso no es del todo cierto. El silencio en la sala 4B ya no era solo silencio. Era pesado, sofocante, como el aire antes de que toque tierra un tornado. Richard Sterling agarraba la barandilla del estrado de los testigos con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. ¿Qué ha dicho?, siseó, abandonando toda pretensión de decoro en la sala. Sarah no lo miró. Miró hacia la galería, hacia la última fila, donde un joven con una sudadera con capucha había estado sentado en silencio desde que comenzó el juicio. Tenía la cabeza gacha, mirando su teléfono, con el aspecto de un aburrido estudiante de derecho o de un vagabundo cualquiera que huía de la lluvia. He dicho, repitió Sarah, con la voz cada vez más firme, que se ha cumplido la condición para ser beneficiario. Hay un primogénito de la familia Miller. Señaló hacia el fondo de la sala. Daniel, por favor, ponte de pie. El joven de la última fila se levantó. Se bajó la capucha. Era alto, con el mismo pelo castaño que Sarah y una mandíbula afilada y desafiante. Parecía tener unos 19 años. Llevaba una camisa de franela barata y vaqueros, en marcado contraste con los trajes de lana italiana de la mesa de la defensa. Pero sus ojos ardían con una mezcla de ira y fuego protector mientras miraba a Sarah. Richard se quedó mirándolo. Parpadeó, tratando de procesar la información visual. Miró de Sarah al chico y de nuevo a Sarah. ¿Quién es este?, exigió Richard, alzando la voz hasta gritar. ¿Quién demonios es este? Este es Daniel Miller, dijo Sarah con calma. Mi hijo. Arthur Vance, al darse cuenta de que el barco se hundía, se levantó de un salto. Protesto, esto es una táctica de emboscada. No hay constancia de ningún niño. Tenemos declaraciones de impuestos de 15 años. No hay ninguna dependencia registrada. No lo incluí, dijo Sarah, volviéndose hacia el juez. Porque Richard me dijo en nuestra segunda cita que despreciaba a los niños. Dijo que eran parásitos. Dijo que nunca se casaría con una mujer que viniera con equipaje. Así que tomé una decisión. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Sarah, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de una vieja culpa resuelta. Tenía 21 años cuando tuve a Daniel. Era joven, estaba asustada y sin dinero. Cuando conocí a Richard, vi una salida. Vi una vida segura. Así que dejé a Daniel con mi hermana en Wyoming. Enviaba dinero todos los meses. Dinero que sacaba del presupuesto para la compra. Dinero que robaba de tu cartera, Richard. Lo visitaba con el pretexto de visitar a mi tía enferma. Viví una mentira durante 15 años para proteger a mi hijo de tu juicio y para mantenerme en tu mundo. Fue el mayor pecado de mi vida. Pero hoy lo arreglo. Señaló con un dedo tembloroso la escritura que había sobre la mesa del juez. Escribiste ese fideicomiso para engañar a mi padre. Richard, te creíste muy listo al usar una plantilla genérica, el primogénito de Sarah Miller. No especificaste nacido dentro del matrimonio. No especificaste legítimo. Solo escribiste hijo. Daniel es mi hijo. Él es el beneficiario. El proyecto Skyline. Le pertenece a él. Richard parecía estar sufriendo un derrame cerebral. Las venas de su cuello se hincharon. Las matemáticas lo golpeaban como un tren de carga. El proyecto Skyline valía 50 millones. Si el fideicomiso era válido, él no era dueño del terreno sobre el que se construyó su mayor desarrollo. Había estado construyendo un castillo en el jardín de un adolescente. «Esto es un fraude», gritó Richard, señalando al chico. «Ella está contratando actores. Ese chico no es suyo. Quiero una prueba de ADN. Quiero una prueba de paternidad». El joven, Daniel, habló por primera vez. Su voz era profunda, áspera y resonaba en la sala. «No necesito una prueba para saber quién es mi madre», dijo Daniel, pasando por delante de la barra y acercándose a la mesa de la demandante. Se colocó junto a Sarah, elevándose por encima de ella, y le puso una mano protectora en el hombro.
Pero estaré encantado de darle una muestra de ADN, señor Sterling. También estaré encantado de aceptar los cheques del alquiler que me debe por los últimos 10 años de uso de mi terreno. La sala del tribunal estalló. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Los dedos de los taquígrafos volaban. El juez Caldwell golpeó su mazo pero sin fuerza. Miró los documentos que tenía delante, con el rostro pálido. Miró la nota adhesiva pegada al dorso de la escritura, la nota que Sarah había mencionado antes, pero que aún no había leído en voz alta, la nota que lo implicaba. El caos en la sala del tribunal se convirtió en un zumbido tenso y vibrante cuando el juez Caldwell levantó la mano. Orden, dijo Caldwell. Su voz era peligrosamente baja. Que todo el mundo se siente ahora mismo. Richard se desplomó en su silla, respirando con dificultad. Arthur Vance le susurraba furiosamente al oído, probablemente diciéndole que se callara. Pero Richard parecía enloquecido. Era un hombre que nunca había perdido y no sabía cómo procesar la sensación de que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El juez Caldwell despegó lentamente la nota adhesiva amarilla del reverso de la escritura. La sostuvo a contraluz. Señor Sterling, dijo el juez, con los ojos duros tras las gafas, usted presentó este sobre como prueba. ¿Es consciente de lo que está escrito en esta nota adjunta a la escritura? Sí, su señoría, dijo Sarah. Sujetaba con fuerza la mano de Daniel. Reconozco la letra de mi marido. Léalo para que conste en acta, su señoría, gritó Richard, pensando que veía una oportunidad. Léalo. Probablemente demuestre que ella lo robó. El juez Caldwell miró a Richard con una mirada que podría haber congelado el magma. Era un hombre orgulloso, un hombre que valoraba su reputación por encima de todo. Y Richard Sterling, en su arrogancia, había amenazado esa reputación. Oh, lo leeré, señor Sterling, dijo el juez. Se ajustó las gafas y leyó la nota enrollada en voz alta, con su voz resonando en las paredes de caoba. Esconde el activo aquí. El juez Caldwell nunca comprueba el beneficiario de los fideicomisos ciegos. Me debe un favor. El silencio que siguió fue absoluto. Arthur Vance cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. Sabía que todo había terminado. Richard se quedó boquiabierto. Se había olvidado de la nota. La había escrito 5 años atrás, cuando trasladó la escritura a la caja fuerte, como un recordatorio mental para sí mismo de por qué el activo estaba a salvo. Se había embriagado de poder, asumiendo que su relación informal con el juez en el club de campo se traducía en inmunidad judicial. El rostro del juez Caldwell se tornó de un tono carmesí profundo y aterrador. Señor Sterling, comenzó el juez, con la voz temblorosa por la ira reprimida. ¿Insinúa usted por escrito que este tribunal es corrupto? ¿Insinúa que yo, un juez del Tribunal Superior, estoy en su bolsillo? No, no, su señoría. Richard se levantó apresuradamente, con las manos temblorosas. Era una forma de hablar. Me refería a que somos amigos del club. No somos amigos. Caldwell rugió, golpeando con la mano el estrado. Yo soy un servidor de la ley y usted es un litigante que, al parecer, cree que puede comprar la justicia. El juez miró al alguacil. Alguacil, cierre las puertas de la sala. Que nadie salga. Caldwell volvió a mirar con ira a la mesa de la defensa. Señor Vance, su cliente acaba de admitir que ocultó activos en un fideicomiso ciego para defraudar a su esposa y ha implicado a este tribunal en su plan. Esto desencadena una auditoría forense inmediata de todas las propiedades de Sterling Dynamics. Su señoría, por favor, suplicó Arthur Vance, poniéndose de pie. Mi cliente está sometido a un estrés extremo. La nota es un rumor, no tiene fecha. Está adjunta a una escritura certificada, espetó Caldwell. Y ahora me veo obligado a recusarme de este caso para evitar cualquier apariencia de irregularidad. Pero antes de hacerlo, voy a dictar una orden de congelación temporal. Todos los activos de Richard Sterling, Sterling Dynamics y Phoenix Trust quedan congelados con efecto inmediato. No se moverá dinero, no se accederá a ninguna cuenta, ni un centavo. No puede hacer eso, chilló Richard.
Tengo que pagar las nóminas el viernes. Tengo la fusión. Debería haber pensado en eso antes de decidir que le debía un favor, dijo Caldwell con frialdad. Además, en lo que respecta a Phoenix Trust, según el texto del documento, el beneficiario está claro. A la espera de la confirmación del ADN, la propiedad efectiva de la propiedad Skyline recae en Daniel Miller. Caldwell miró a Sarah. Su expresión se suavizó solo un poco. Respetaba una buena trampa, aunque él hubiera sido el cebo. Señora Sterling, ha jugado bien sus cartas, pero este tribunal no puede continuar conmigo en el estrado. Declaro nulo el juicio. Se asignará un nuevo juez para la división de bienes. Sin embargo, hizo una pausa al ver el pánico en los ojos de Richard. Voy a enviar la transcripción de la vista de hoy junto con esta nota adhesiva a la oficina del fiscal del distrito. Hay cuestiones de evasión fiscal, fraude y perjurio que van más allá del tribunal de divorcios. El martillo cayó con el sonido de un disparo. Se levanta la sesión. Richard se quedó paralizado. La orden de congelación significaba que sus tarjetas de crédito no funcionarían. Sus cuentas corporativas estaban bloqueadas. La fusión que se suponía que iba a firmar esa tarde estaba muerta. Miró al otro lado del pasillo. Sarah abrazaba a su hijo. Parecían una fortaleza, impenetrable y real. Richard se abalanzó. Ocurrió a cámara lenta. Se subió a la mesa de la defensa, con el rostro desfigurado por el odio, y se abalanzó sobre el cuello de Sarah. Me has arruinado. Inútil. Oye, Daniel se interpuso entre su madre y Richard. No golpeó a Richard. No fue necesario. Los dos alguaciles se abalanzaron sobre Richard en un segundo. Derribaron al multimillonario al suelo. Se oyó el sonido de su caro traje rasgándose. «¡Quítate de encima! ¿Sabes quién soy?», gritó Richard, con la cara presionada contra la sucia moqueta de la sala del tribunal. Sarah lo miró. Ya no parecía asustada. Parecía alguien que observa a un insecto luchando boca arriba. «Sí, Richard», dijo en voz baja, lo suficientemente alta como para que solo él la oyera. «Sabemos exactamente quién eres. Eres el hombre que se rió». Mientras los alguaciles se llevaban a Richard esposado, no por el divorcio, sino por agredir a un litigante en plena sala, Sarah se volvió hacia Arthur Vance. El abogado, con aspecto de tiburón, estaba guardando sus cosas en el maletín a toda prisa. Quería alejarse lo más posible de Richard Sterling. «Señor Vance», dijo Sarah. Arthur se quedó paralizado. «Señora Sterling, yo no tenía conocimiento de los activos ocultos. Voy a retirarme como abogado inmediatamente». «Estoy segura de que lo hará», dijo Sarah con frialdad. «Pero dígame una cosa. ¿Sigue en pie la oferta de ruptura limpia? Porque creo que el precio acaba de subir». Arthur tragó saliva, miró al chico furioso que estaba junto a ella y negó con la cabeza. «No hay ninguna oferta, Sarah. Tú has ganado. Acabas de quitar el rey del tablero». La celda de detención del centro penitenciario del condado de King olía a desinfectante industrial y a cuerpos sin lavar. Era un olor que Richard Sterling, un hombre acostumbrado al aroma del cuero envejecido y los puros Davidoff, encontraba físicamente repulsivo. Se sentó en un frío banco de metal, todavía con su traje italiano rasgado. La costosa tela estaba ahora polvorienta y arrugada, una metáfora perfecta de su vida. Le habían permitido hacer una llamada telefónica. No llamó a Sarah para suplicarle. No llamó a Jessica para que le consolara. Llamó a Arthur Vance. La llamada fue directamente al buzón de voz. Ha llamado a las oficinas de Vance, Galloway y más. Si llama en relación con el asunto Sterling, dirija sus consultas a nuestro departamento de relaciones con los medios de comunicación. Arthur Vance ya no representa al señor Sterling. Richard lanzó el auricular contra la pared. El guardia que estaba fuera de la celda ni siquiera se inmutó. «No haga tanto ruido ahí dentro, multimillonario. La audiencia de fianza es en 2 horas». La orden de congelación que había dictado el juez Caldwell era absoluta. Richard no podía acceder a su cuenta corriente personal para comprar una barra de chocolate en la máquina expendedora, y mucho menos pagar la fianza de $500,000
fijada por el juez de guardia por el delito de agresión. Tuvo que llamar a su hermana en Ohio, una maestra con la que no había hablado en 5 años porque se había casado con un fontanero. Ella tuvo que hipotecar su modesta casa para sacarlo de allí. La humillación fue peor que las esposas. Mientras Richard respiraba el aire viciado de la cárcel, el impecable mundo de Sterling Dynamics estaba siendo desmantelado por un ejército de contables forenses designados por el fiscal del distrito. Jessica Thorne se encontraba en medio del caos en la planta 40. Agentes del FBI con chaquetas azules estaban desconectando ordenadores. Hombres y mujeres de aspecto serio con cajas estaban vaciando archivadores. Las trituradoras de papel funcionaban en silencio. Los federales habían cortado primero los cables de alimentación. Señorita Thorne, dijo una agente de rostro severo llamada Beatrix Rossi, acercándose a Jessica. Necesitamos acceder al servidor intermediario de las Islas Caimán. Las contraseñas que nos ha proporcionado son incorrectas. Jessica miró a la agente y luego a su propio reflejo en la ventana que se oscurecía. Tenía 32 años, era inteligente, ambiciosa y había unido su estrella a la de Richard Sterling porque él era un cohete. Ahora era el Hindenburg. Jessica no dudó. Los supervivientes no dudan. Las contraseñas que le di eran las que Richard me dijo que utilizara. Jessica mintió con naturalidad. Sin embargo, guardé un registro personal de las teclas que él pulsó cuando pensaba que no le veía. Las tengo en una memoria USB en mi bolso, junto con un registro de las transferencias bancarias ilegales que me obligó a autorizar bajo coacción. La agente Rossi arqueó una ceja. Está ofreciendo cooperación a cambio de inmunidad. Yo soy la víctima aquí, agente Rossi, dijo Jessica, con la voz temblorosa y fingiendo vulnerabilidad. Richard es un manipulador. Yo solo seguía órdenes para conservar mi trabajo. Le entregó la memoria USB. Contenía todo lo necesario para condenar a Richard a 20 años de cárcel por delitos federales de blanqueo de capitales. Jessica había empezado a recopilarlo 6 meses antes, en el momento en que Richard bromeó con cambiarla por un modelo más nuevo cuando cumpliera 35 años. Cuando Richard salió bajo fianza y salió tambaleándose de la cárcel a las 2 p.m., con la lluvia empapando su traje arruinado, no tenía nada. Su teléfono no paraba de sonar con alertas de Google. Sterling Empire se derrumba. Agresiones a multimillonarios. Esposa en los tribunales. Hijo secreto hereda proyecto urbanístico. Paró un taxi. No tenía dinero en efectivo. Tuvo que ofrecerle al conductor su Rolex solo para que lo llevara a la mansión Oak Haven. Cuando llegó, el código de la puerta no funcionaba. Trepó por la valla rasgándose los pantalones. Corrió hacia la puerta principal e introdujo la llave en la cerradura. No giraba. Habían cambiado las cerraduras. Había un papel pegado con cinta adhesiva a la pesada puerta de roble. Era una orden de alejamiento, con efecto inmediato, que le prohibía acercarse a menos de 150 metros de la residencia conyugal o de Sarah Sterling. Richard se quedó bajo la lluvia, mirando la casa que había construido para intimidar al mundo. Estaba oscura, fría y completamente cerrada para él. Se sentó en el escalón de la entrada e hizo lo único que le quedaba por hacer. Se llevó las manos a la cabeza y lloró. A kilómetros de distancia, en un restaurante abierto las 24 horas y muy iluminado, Sarah y Daniel se sentaron uno frente al otro en una cabina de vinilo naranja. Entre ellos había un plato de patatas fritas sin tocar. Era incómodo. 15 años de separación pesaban en el ambiente. «Te pareces a tu abuelo», dijo Sarah en voz baja, removiendo su café. Daniel no la miró. Estaba rompiendo una servilleta de papel. Él también me odiaba, ¿verdad? Porque yo no era legítimo. Él no te odiaba, Danny. Era anticuado, terco como yo. Sarah se inclinó sobre la mesa y posó la mano sobre la de él. Lo siento mucho, de verdad. Cada día lo sentía. Pensaba que te estaba protegiendo del mundo de Richard. Pensaba que si aseguraba nuestro futuro, podría traerte a casa y compensarte. Daniel levantó la vista. Sus ojos eran duros, pero la ira se estaba desvaneciendo. Lo elegiste a él durante 15 años, mamá.
Elegiste su dinero en lugar de a mí. No, dijo Sarah con fiereza. Elegí sobrevivir. Y luego, cuando encontré esa escritura, elegí la venganza por los dos. Me quedé para asegurarme de que, cuando me fuera, quemara su mundo por completo para que nunca más pudiera hacer daño a nadie. Y lo hice por ti. El proyecto Skyline. Es tuyo. Es realmente tuyo. 50 millones de dólares en acciones. Olives, nunca más tendrás que preocuparte por nada. Daniel miró a su madre. Vio el cardigan barato, las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos temblorosas. Vio el precio que le habían cobrado los últimos 15 años. No había vivido rodeada de lujos. Había vivido en una zona de guerra. Lentamente, extendió la mano y tomó una papa frita. Entonces, dijo Daniel con voz ronca, 50 millones de dólares. ¿Significa eso que por fin podré tener un coche decente en lugar del Subaru de 2004 de la tía Marge? Sarah se rió. Era una risa auténtica, libre y ligera, la primera en una década. Sonaba como campanas de viento rompiendo el silencio. Sí, chico, sonrió, con lágrimas brotando de nuevo de sus ojos. Creo que podemos permitirnos un coche nuevo. 6 meses después. El divorcio se formalizó en un tiempo récord, sobre todo porque Richard no tenía dinero para luchar contra él. La auditoría forense había sido una carnicería. El IRS, la SEC y el FBI se habían abalanzado sobre los restos de Sterling Dynamics como buitres. Richard se encontraba actualmente bajo arresto domiciliario en un lúgubre apartamento alquilado de un dormitorio cerca del aeropuerto, a la espera de ser juzgado por 12 cargos federales de fraude electrónico, evasión fiscal y perjurio. Le habían revocado el pasaporte y el monitor de su tobillo le rozaba la piel. Sarah estaba sentada en la terraza de un ático con vistas a la bahía de Elliott. No era una mansión enorme, sino un lugar elegante, moderno y lleno de luz. Llevaba una blusa de seda a medida y pantalones de lino. Se acabaron los cardigans de segunda mano. Llevaba el pelo cortado en un elegante y moderno bob. Frente a ella se sentaba Mark Simmons, el contable forense principal designado por el tribunal para supervisar la disolución de los bienes matrimoniales. Es peor de lo que pensábamos, Sarah, dijo Mark, cerrando una gruesa carpeta. Richard no solo te ocultaba dinero. Dirigía una estafa piramidal para cubrir las pérdidas en el sector tecnológico, los bienes que recibiste, el efectivo líquido restante, el producto de la venta de la casa de Oak Haven. Eso es prácticamente todo lo que hay. Los acreedores se pelean por las migajas. ¿Y Jessica Thorne? Preguntó Sarah en voz baja, mientras bebía un sorbo de té helado. Mark dudó. Esa es la parte interesante. La señora Thorne llegó a un acuerdo para obtener inmunidad. Ella proporcionó las pruebas que incriminaron a Richard. Pero en el proceso de auditoría de los libros, encontramos algo más. Durante los últimos 18 meses, Jessica había estado desviando unos $20,000 al mes a su cuenta privada. Le estaba robando mucho antes del colapso. Mark se inclinó hacia adelante. Lo extraño es que los protocolos de seguridad de esas cuentas específicas estaban desactivados, casi como si alguien con acceso maestro quisiera que ella tuviera éxito. Sarah miró hacia la bahía, observando cómo un ferry surcaba las aguas azules. Richard era descuidado con sus contraseñas, dijo Sarah vagamente. Usaba la misma para todo. El precio de las acciones de su primera empresa. Sí, un año 488. Mark asintió. Lo sabemos. Pero la anulación del acceso maestro requería una autenticación secundaria, un llavero físico. Richard lo guardaba en su llavero. También tenía uno de repuesto en el cajón de su escritorio en casa, dijo Sarah debajo del whisky. Mark la miró fijamente. Poco a poco se dio cuenta. Lo sabías, susurró Mark. Sabías que Jessica le estaba robando y la dejaste hacerlo. Sarah se volvió hacia él con expresión serena. Richard usaba el dinero para controlar a la gente. Mark lo usaba para controlarme a mí y lo usaba para comprar a Jessica. Sabía que mientras Jessica sintiera que estaba ganando dinero, le seguiría siendo leal. Pero yo necesitaba que fuera codiciosa.
Necesitaba que tuviera hambre. Necesitaba que se acostumbrara a un estilo de vida que Richard no podría mantener una vez que yo congelara los activos. Sarah sonrió, un eco escalofriante de la sonrisa que había esbozado en la sala del tribunal. Sabía que cuando el dinero se acabara, Jessica no se quedaría a su lado. Una amante así no se queda para las audiencias de quiebra. Al dejar que robara un pequeño colchón, me aseguré de que, cuando llegara la crisis, se sintiera lo suficientemente segura como para volverse contra él y proteger sus ahorros. No solo quería que Richard se arruinara, quería que se quedara solo. Quería que supiera que la mujer por la que me traicionó lo vendió por $20,000 al mes. Mark Simmons, un hombre que había visto todo tipo de delitos financieros imaginables, miró a Sarah con una mezcla de miedo y profundo respeto. Ella no solo había hecho de víctima, había planeado todo el colapso desde dentro. Recuérdeme que nunca me ponga en su contra, señorita Sterling, dijo Mark con sequedad. Ahora soy la señora Miller, corrigió Sarah. La puerta de cristal de la terraza se abrió. Daniel salió. Parecía más sano, más feliz. Llevaba una camisa decente y llevaba planos arquitectónicos. Hola, mamá, dijo Daniel. Los arquitectos nos esperan en la obra del rascacielos. Quieren discutir el diseño del vestíbulo. Estaba pensando que deberíamos descartar la idea de Richard de la estatua de oro y poner en su lugar un espacio verde comunitario. Sarah se levantó y puso una mano en el brazo de su hijo. Miró los planos. El futuro de un edificio de $50 millones que pertenecía al chico que Richard había echado a perder. Me parece perfecto, Daniel, dijo Sarah. Vamos a construir algo real. Richard Sterling estaba sentado en su lúgubre apartamento, con la televisión encendida y las noticias de la noche parpadeando en la pantalla. El presentador hablaba de la gran inauguración de la Torre Miller, antes conocida como el Proyecto Skyline, y de su nuevo y joven propietario, Daniel Miller, que iba a donar una parte del espacio comercial a una organización sin ánimo de lucro para jóvenes en riesgo. En la pantalla, Sarah estaba junto a Daniel, cortando una cinta. Se veía radiante, poderosa y completamente intocable. Richard miró su cena, un burrito calentado en el microondas en un plato de papel. Recordó las noches en la Cavalier, las botellas de vino de $500, la sensación de ser un dios entre los hombres. Una risa brotó de su pecho, pero no era la carcajada sonora y segura del hombre que era dueño de Seattle. Era un sonido seco y sibilante que se convirtió en una tos desgarradora. Estaba solo en la oscuridad y el silencio era ensordecedor. Se había reído cuando ella presentó la demanda. Sarah Miller se rió la última. Menudo viaje. Sarah no solo ganó un caso de divorcio, ejecutó una magistral venganza a largo plazo. Esto demuestra que nunca hay que subestimar a los callados. Y nunca asumas que eres la persona más inteligente de la sala solo porque eres la más ruidosa. Richard Sterling aprendió esa lección por las malas. Perdió su fortuna, su libertad y su legado a manos de la esposa que ignoró y el hijo que rechazó. Si te ha gustado esta historia de karma definitivo, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal. Y suscríbete para no perderte la próxima historia épica de justicia servida en frío. Gracias por vernos.